Bienvenidos, mi nombre es María Alejandra y en esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre la simulación de hechos punibles en los delitos de violencia de género. Por lo tanto, les daré un breve resumen de dicha exposición. Los delitos de simulación de hecho punible consisten principalmente en la realización de los actos que pueden dar la apariencia de que ocurrió una actividad delictiva, mientras que un delito de violencia de género no es más que un acto en el que se utiliza la fuerza o se amenaza con la misma y es cometido contra la mujer por razón de su género. Estos delitos se encuentran tipificados principalmente en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer, de una vida libre de violencia. Por lo tanto, este delito de simulación de hecho punible en los casos de violencia de género ha causado estragos en la sociedad, ocasionando sentencias morales sin tener ningún tipo de prueba positiva en el debido proceso. Por lo tanto, se comienza un proceso judicial con el simple testimonio de la presunta víctima, que en este caso puede ser que mienta. Por lo tanto, en el artículo de revisión presente tuvo como medio de investigación distintas sentencias del TCJ, leyes, proyectos de investigación, libros, entre otros. Simulación de hechos punibles en los delitos de violencia de género. Entre su conceptualización tenemos que es un delito de simulación de hecho punible. Por lo tanto, consiste en la realización de actos que pueden dar la apariencia de que ocurrió una actividad delictiva. Por ejemplo, los vecinos de la residencia Narayola simularon que hubo un hecho punible para perjudicar a otro vecino y este se fuera definitivamente del edificio. Por otra parte, tenemos que es un delito de violencia de género. No es más que aquel acto en que se utiliza la fuerza o se amenaza con la misma. Por lo tanto, es cometido contra la mujer por razón de su género o en desagrado del hombre hacia la mujer. Por ejemplo, el esposo le pegó a la mujer porque la considera un derecho y es algo aberrante. Por lo tanto, el hombre no puede amedrentar contra la mujer por ser, entre esas excusas, es mala mujer, no es buena madre. Sea lo que sea, el hombre no puede violentar contra la mujer. Bases legales. Código Penal. Según lo tipificado en el mismo, señala que cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o algún funcionario de instrucción de un hecho punible, supuesto o imaginario, será castigado con prisión de unos 15 meses aproximadamente. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que dé lugar de principio de instrucción, se le pondrá la misma pena. En cuanto a la ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, define la violencia de género como la violencia que, como manifestación de discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder en cuanto al hombre sobre la mujer. Se ejerce en esta, que es como se dijo anteriormente, se ejerce en ella una fuerza que no debe ser en la sociedad vista como normal. No se puede normalizar este tipo de violencia, ni en los cónyuges, ni en las parejas, ni en ningún tipo de relación. Los sujetos en la simulación de hechos punibles en los casos de violencia de género en Venezuela. Por lo tanto, tenemos el sujeto activo. En este caso que estamos viendo, en cuanto a la simulación de los hechos punibles, no es más que esa violencia de género. En cuanto al sujeto activo, sería la mujer, que falsamente se le atribuye la comisión de un delito, con la intención no solo de crear las apariencias de hechos punibles o delictuosos, sino además de asegurar una ventaja para sí o un perjuicio para el denunciado. En cuanto al sujeto pasivo, se puede decir que la única víctima de ese hecho punible sería el Estado, pero existen ciertas excepciones
en los casos como por ejemplo el que acabamos de estudiar, donde el sujeto pasivo es el ciudadano. En cuanto a los supuestos de la simulación de hecho punible en los casos de violencia de género en Venezuela, Núñez señala que las consecuencias legales que traería para la mujer el denunciar fácilmente al individuo masculino se enmarcaría en el tipo penal sobre la simulación de un hecho punible, dando claros los indicativos de que la simulación no es sino la desvirtud en cuanto a la realidad verdadera, por otra realidad fingida, con la finalidad de procurarse para sí u otro objetivo determinado. Por lo tanto, a falta de prueba de los hechos denunciados, el fiscal determina, dictando por otro conclusivo, de sobreseimiento de la causa, solicitud que deberá confirmar o no el juez de control respectivo. Por otra parte, adicional a esto, conviene advertir que el delito de simulación de hechos punibles constituye un tipo penal doloso y de mera actividad que no ha sido regulado para proteger derechos o intereses particulares en la sociedad, sino más bien para garantizar el normal desenvolvimiento de la administración de justicia. Simulación de hechos punibles como supuesto. La simulación de hechos punibles puede ser supuesta, es decir, que aun y cuando las acciones consideradas enmarcadas en el sujeto penal hubiese tenido lugar, le fuesen imputadas a otra persona, es decir, el delito existe, pero la persona a la cual se le atribuye su comisión, vale decir, sujeto activo, es distinto del inculpado. Hoy en día, la mujer ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia que es garantía para todos los ciudadanos al hacer uso de los supuestos contenidos en la ley para el derecho de la mujer a una vida libre de violencia de género. En la jurisdicción hay una acumulación considerable de las denuncias que no se llegan a demostrarse en su mayoría. Por estas denuncias recaen sobre aquellos hechos que no pueden ser atribuidos al imputado o bien porque realmente no existen, ya que no se tienen tampoco las pruebas suficientes para demostrar aquella violencia. Por eso, simulación de hecho punible imaginario. En cuanto el hecho nunca ha ocurrido, no existe en la vida real o no tiene connotación penal y por ende no interesa en el derecho penal. Ahora bien, conclusión. Finalmente se otorga credibilidad casi automática a rumores, informaciones o especulaciones no suficientemente contrastadas ni avaladas con datos objetivos y veraces en relación a la comisión de hechos delictivos, más que respetar escrupulosamente el principio de la presunción de inocencia, en tanto no haya una sentencia condenatoria, generando con ello una atmósfera a veces opresiva sobre el juzgador que lleva a menoscabo el ejercicio independiente de sus funciones jurisdiccionales. También es importante resaltar que existe un porcentaje muy bajo, casi inexistencial, de sentencias o jurisprudencias donde la supuesta víctima repara el daño ocasionado a la persona que lesionó con la mentira, aun cuando se sabe que en muchos de los casos los daños en cuanto ya sea morales y psicológicos, en algunas ocasiones hasta físicos, que provocan las colaterales de una privativa de libertad. Estos daños pasan también a ser económicos, ya que los supuestos victimarios corren con gastos de abogados, comida, mientras que está privativa de libertad y en muchos casos hasta pérdida de trabajo. Por lo tanto, se recomienda entonces a los órganos de seguridad acelerar el proceso del SENAT como órgano encargado de realizar
o de la realización de aquellos exámenes físicos y psicológicos de las víctimas de violencia de género, para que de esta manera, como de veracidad, la certeza de que ocurrió un delito de violencia de género. De igual manera, se recomienda a los tribunales especiales de violencia de género que decreten medidas en contra de estas falsas víctimas. Gracias por su atención.